Pichincha Universal. 7 de la mañana con 41 minutos, 7 con 41 minutos en Punto Noticias, primera emisión. Saludamos entonces con don Jorge Herrera, dirigente político de Pachacuti. ¿Cómo está, señor Herrera? Buenos días, bienvenido. Gracias por aceptar nuestra invitación. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. ¿Qué decir respecto a esta reunión que se dio por coincidencia, como dice el candidato de Pachacuti, Yacu Pérez, entre él y el juez del Tribunal Contencioso Electoral, Ángel Torres, horas antes de que el organismo de control electoral se pronuncie sobre un recurso presentado por su organización política con miras a que se esclarezcan algunas dudas, algunos temores que tienen ustedes respecto a los resultados de la primera vuelta electoral. Les saludamos Licenia Espinel y Alexis Moncayo. Buenos días, señor Herrera, bienvenido. Buenos días, Gisela, y a todos los oyentes, pues un saludo cordial. Como hay un dicho que dice, el que nada debe, nada teme. Me parece que esa coincidencia, que supuestamente la reunión secreta está de manera pública, que no ha habido ninguna reunión secreta, sino ha sido, digamos, una actuación de manera pública, porque si se tratara de una reunión secreta, seguramente sus actuaciones deberían ser efectivamente secreta. No pudiera haber ido el candidato presidencial Yacu Pérez en los vehículos, la patrulla, que es un bien del Estado, como también el señor juez Ángel Torres en un bien del Estado. Entonces, más bien, eso está haciendo de manera pública que los bienes del Estado, efectivamente, en una acción con derechos adquiridos, pues eso han actuado en esa tarde, supuesta reunión. Pero ya salió de manera pública el doctor Yacu Pérez a decir que un saludo no significa una reunión secreta. Y lo que más bien ahí se puede visibilizar es que la posta lo hacen de manera quizás malintencionada, maliciosa, de cierta manera, que están prácticamente en espía. Es decir, ¿qué acción hace el candidato presidencial Yacu Pérez? O sea, ahí deja mucho que decir. La ciudadanía efectivamente lo está evaluando de la manera que la posta hagan esos hechos. ¿Por qué no? Si efectivamente estaban tras de eso, fueron a ver qué acción es lo que hacían. Yo no puedo decir una cuestión de candidato presidencial qué actividad en ese momento lo cumplía, pero también, es decir, el doctor Ángel Torres. Pero más allá que eso, decirle a la ciudadanía, a los oyentes, decir que el doctor Ángel Torres, él no lleva el caso. El que lleva el caso, este recurso de subjetivo contencioso electoral, es el doctor Fernando Muñoz. Entonces, no hay duda en este sentido, más bien la posta pone en dudas de digamos, de este supuesto reunión secreta. No hay ninguna reunión secreta en este sentido. Nosotros los conocemos al doctor Yacu Pérez. Pachacuti ha sido el ente patrocinador del doctor Yacu Pérez como candidato a la presidencia de la República, y se los ha dicho y se ha demostrado que no hay nada secreto. El doctor Yacu Pérez en su campaña, pre-campaña y en la campaña oficial, ha ido de manera pública. Cualquier situación, hay que decirlo de manera pública, nada bajo la mesa. Y además, no es un problema encuentre o no encuentre con uno u otro juez. El punto está en las urnas, simplemente ahí están las dudas, no está en las dudas de que se reúna, no reúna. Eso es una situación aparte, porque un ciudadano como un corriente se encuentra con cualquier autoridad en cualquier momento y se puede saludar. Eso no significa un compromiso, eso no significa de que de pronto haya cualquier tipo de intención escondida, se puede decir. Entonces, lo único que en esta coyuntura electoral a partir del 7 hasta ahora, lo que el movimiento Pachacuti, el doctor Yacu Pérez como candidato a la presidencia de la República, es la que se está exigiendo, es la transparencia electoral, nada más. Sobre estos hechos, gane quien gane, eso es todo. O sea, no estamos empecinados a decir, bueno, que el doctor Yacu Pérez tiene que ser candidato, no, o sea, aquí lo que está en dudas, ha dejado en dudas, porque este hecho de fraude fue evidente antes, el momento y después el accionar de todo, digamos, de un accionar sistemático de fraude. Esto es evidente.
Entonces, ¿qué se puede hacer de manera, digamos, justa, bajo un derecho constitucional, bajo el código de la democracia? La que estamos exigiendo es que simplemente se abran las urnas. Don Eso Jorge, es la tranquilidad don al Jorge, candidato. yo tengo una duda. Tengo una duda que quisiera que usted me ayude a dilucidar, porque es una pregunta además que nos están pidiendo que le hagamos toda la gente que nos ve y nos escucha en las redes sociales. Y usted hablaba de que no era una reunión secreta a pesar de que fue en horas de la noche. Los dos personajes mencionados por este medio digital hablan de que fue un encuentro casual, pero ese encuentro casual fue nada más y nada menos que en la casa de un personaje extraño, que es este doctor Seraquibe, que fue secretario de Trujillo, ¿no? Ya partiendo de ahí, yo establezco también una serie de inquietudes y de dudas. Pero adicionalmente a eso, Yacu Pérez se moviliza en un patrullero. ¿Por qué se moviliza en un patrullero Yacu Pérez? Los otros candidatos se movilizan en sus vehículos propios. Bueno, tengo entendido, a ver, primero que lo de la reunión, que hay dudas de un secreto, y yo no puedo responder sobre esa pregunta. Acompañando en el caminar de la campaña oficial del doctor Yacu Pérez, las listas 18, es que el Estado, a todos los candidatos conozco que dieron la seguridad en este caso. Si los otros candidatos de pronto no aceptaron, en este caso, que el Estado da la seguridad, no sé, pero yo conozco que el Estado efectivamente les dio la seguridad. Esto es de manera pública, todos los días acompañado un patrullero, la policía dando seguridad al candidato, y eso es lo que prácticamente todavía no se ha terminado, digamos, esta situación de que aún todavía no se abren las urnas, no hay, digamos, una decisión estable en cuanto a que queda entre Guillermo Lasso y el doctor Yacu Pérez en la segunda vuelta. Entonces sigue gozando, digamos, del derecho de seguridad por parte del Estado. Eso es lo que conozco. De ahí las otras dudas que de pronto usted diga. Y otra cosa, don Jorge, es cómo en un encuentro casual, o sea, yo no sé que me voy a encontrar con un juez del Tribunal Contencioso, voy llevando un maletín con actas. A ver, en este sentido, no, o sea, no podemos dejar, digamos, dudas una vez más, decir que yo tengo mi derecho de las cosas que yo puedo llevar, pero no se puede pensar, de pronto dejar en dudas que de pronto en la maleta llevaba de pronto dinero. O sea, eso es, digamos, una intención de mala fe, pensar que el doctor Yacu Pérez no ha tenido a veces ni un dinero para ni siquiera cubrir los costos de su movilización. Peor aún para decir que haya dudas de que haya dinero. O sea, yo pienso que justamente en este tiempo de las 48 horas que dio el contencioso electoral a completar, en este caso, los documentos probatorios para determinar, en este caso, los hechos que se está solicitando, efectivamente estaba en esa acción, pues. O sea, eso es lógico. En los lugares donde esté caminando estos días y las personas, el equipo de apoyo, han estado haciendo sus impresiones, revisando las actas, el equipo jurídico, haciendo las consultas necesarias. Entonces, no cabe duda de ninguna manera decir que el doctor Yacu Pérez o su equipo de trabajo no hubiese llevado algún documento que tenga que ver en las 48 horas para la probatoria, en este caso, de este pedido de que se, en este caso, Entonces, en este sentido, dejar claro de que no ha habido, digamos, ninguna otra cosa más que es lo lógico que haya documentos en las cosas de que cualquier compañero nuestro estemos caminando. Y ayer en la noche igual se ha dejado, eso está de manera pública, es un pocotón de documentos, y efectivamente es la que incluso se necesita personal que ayude a llevar estas cosas. Don Jorge, yo tengo
usted dice, o el señor Yacu Pérez dice que fue una casualidad, que fue un encuentro no concertado, no planificado. ¿Qué hacía el señor Yacu Pérez en ese edificio si no fue un encuentro concertado? ¿Cómo se da esa coincidencia? ¿Qué tenía que él hacer allí? ¿Qué gestión estaba haciendo él allí? Sabe, yo no puedo decir que estuvo ahí, pero lo que se puede entender es que el doctor Serakibe, ¿no es cierto? Es una persona que conoce de materia. De pronto una consulta, puedo decir que podemos imaginar que estuvo ahí. Yo no he estado con el doctor Yacu Pérez para decir, estábamos haciendo esto, estábamos haciendo otro, pero lo que se puede, digamos, decir es que finalmente, del fondo, lo que se necesita es que se transparente en este caso, las elecciones del 7 de febrero, tenga que ver en que el doctor Yacu Pérez o las autoridades en este caso del Pachacuti Nacional, el equipo puedan estar haciendo actividades. Lo que más bien nos queda en duda es por qué la posta hace esa persecución. O sea, ¿por qué hay esa duda? O sea, un ecuatoriano entonces tiene que avisar a dónde va, por dónde va. O sea, no tiene derecho el doctor Yacu Pérez de caminar tal vez de 6 de la tarde hacia adelante, o tal vez de llegar a alguna persona, o de pronto, porque ha habido casos que y muchas veces yo como expresidente he estado en algunas entrevistas, ha habido casos que de pronto nos encontramos en la puerta de que entra a un medio de comunicación y las autoridades que salen haciendo su entrevista se encuentran y se hacía saludado. Y eso no significa que ya de pronto hay reuniones secretas, ya dio la mano. Yo soy el menos indicado, o sea, don Jorge, para defender a los de la posta, indicado porque a mí también me han atacado con publicaciones de supuestos informes de inteligencia falsos, así que soy el que menos les va a defender a los de la posta soy yo. Pero bueno, ellos cumplen un rol de periodistas, dicen, ¿no? Y el tema es que Yacu Pérez no es un ciudadano cualquiera. Yacu Pérez es un candidato presidencial, es un personaje público. Hoy estaba peleando, pugnando por entrar a la segunda vuelta. Y Ángel Torres también es un personaje público, es una autoridad, es un juez electoral. Yo le voy a plantear una inquietud. ¿Qué pensaría usted en la orilla en la que está, en la de Pachacuti, defendiendo la candidatura de Yacu Pérez y de todos los candidatos de la lista 18? Si es que hoy aparece una imagen de una supuesta reunión secreta entre Andrés Arauz, Diana Tamaín y José Cabrera, ¿usted qué pensaría? A ver, ha habido casos, varios casos, que la gente se reúnen, no sabemos qué tema tratarán, pero no podemos decir efectivamente que ya son cuestiones de compromisos. O sea, en este caso, lo que podemos resaltar es que es un momento, digamos, con bienes públicos, y efectivamente las personas que han estado en este caso, en estos momentos, de pronto estaban cumpliendo otras actividades. No podemos necesariamente decir que, bueno, estaban ahí porque ya tenían un compromiso o porque se planificaba algo secreto. O sea, aquí el punto está que converse o no converse, hay un hecho, una cuestión material que está en las dudas. No están en que se reúnan o no se reúnan. Este momento, vamos al punto, ¿no es cierto? Se reúnan o no se reúnan, el punto está en las urnas. Ahí están las dudas. No están las dudas se han reunido o no se han reunido. Porque el momento que se abren las urnas, entonces ya se va a dar cuenta que efectivamente hay o no hay fraude. Ahorita el hecho es que los hechos, hay una cuestión probatoria, no hay dudas si se reúne o no se reúne. Entonces no se puede con una foto ya determinar qué temas hay, las que efectivamente hay un trasfondo de una u otra intención la que se han reunido. Ahora, el problema es que fraude tiene que probarse. Sí, permítame, Alexis, yo le decía a don Jorge que si no hubiera sido más fácil y nos evitábamos cualquier tipo de especulación y duda, que si el señor Yacu Pérez tenía alguna inquietud, que consultarle al juez Ángel Torres lo haga en el Tribunal Contencioso Electoral y en horario de oficina. Por supuesto. Lo que estamos diciendo ahorita más o menos con su pregunta
estamos diciendo que si efectivamente hubo una cuestión planificada, y eso no es así. De manera pública ha dicho el doctor Yacu Pérez que fue, digamos, un saludo de coincidencia de alguna otra actividad, pero eso no significa que haya una reunión. Eso no se les puede dejar, digamos, un mensaje al pueblo de que efectivamente hay por detrás, o como bien se dice, algo bajo la mesa. Eso debe quedar bien claro, no hay absolutamente nada secreto, no hay nada, porque todas las cuestiones que se ha venido haciendo ha sido de manera pública, pues. Ha sido de manera pública, insisto, otra vez, ¿no es cierto? Si hubiese habido una cuestión planificada, no hubiese ido de pronto con algún bien de manera pública, efectivamente debería haber sido secreto. Y esto no es nada secreto, esto es de manera pública. Y qué mejor que hubiera sido de pronto la posta, si tuvieran, digamos, ese trabajo del periodismo, deberían haber hecho quizás más bien acercarse en ese momento y ser parte de testificar de pronto si hubo una reunión. Entonces, pero lo que nos queda es más bien una sospecha, es decir, que ellos desde una parte lejana hacen una función de espía, ¿no? Hacen una función de espía y van tomando las fotos y con esas fotos le mandan un mensaje que efectivamente manifestando de que ha habido una reunión secreta. Y eso no es así. Así nos preocupa el accionar de la posta, porque eso hace que la que deja es, digamos, un periodismo sesgado para hacer un favor a uno y hacer un maldad a otro. Entonces, eso no se llama un periodismo transparente. Un periodismo transparente tiene que ser efectivamente de manera que pueda la gente recibir un mensaje real. Y eso no está haciendo bien. Sí es una cuestión maliciosa, es, digamos, una cuestión sospechosa, es una cuestión incluso de persecución al candidato Yacu Pérez. Y eso no me parece bien. Desde mi punto de vista, no me parece bien la función que cumple los señores de la posta. Vamos al fondo de este problema, don Jorge. El fondo de este problema es que ustedes denuncian fraude, y usted decía hace un momento que hay que hablar sobre eso, y me parece que sí es importante hablar sobre eso, porque es una denuncia muy grave en un proceso electoral que yo sigo insistiendo que es el más importante de la historia de este país por todo lo que estamos viviendo. Pero el problema es que, y además lo ha reconocido su coordinador, el señor Santi, en una entrevista el día de ayer, que cuando han ido a presentar las denuncias del supuesto fraude se han equivocado y no han presentado los documentos que precisamente validen y sustenten esa denuncia. Ayer conversábamos con un especialista en temas electorales, que es Nicanor Moscoso, y nos decía, llevan 27,000 actas. La mayoría son de asambleístas, ni siquiera son del binomio presidencial, y muchas de ellas son repetidas. Entonces, si no cumplieron con los requisitos para demostrar, para denunciar el supuesto fraude, ¿cómo podemos estar ahora discutiendo sobre esto? O sea, si hubo fraude, ¿por qué no presentaron las denuncias? A ver, eso es otra cosa. Eso es otra cosa de que haya habido, digamos, equivocaciones en la presentación de algunas actas y que efectivamente, como venían de varias provincias, y es un trabajo de miles y miles de papelones, de pronto haya, digamos, que no se presentó solamente en este caso las actas que tenga que ver con las elecciones del candidato presidencial y que efectivamente fue de algunos asambleístas, pero eso, digamos, no es un pecado, simplemente es un error. Y sobre esa base simplemente están las instancias correspondientes, pues, para revisar y cumplir con de fondo la cosa que estamos pidiendo es la transparentación de estos hechos de fraude. Y estos hechos de fraude son evidentes porque estos fueron posesionando antes de las elecciones, cuando hacían las encuestas, manifestando que el señor Arauz y el señor Lasso estaban en primero y segundo lugar, y al doctor Yacu Pérez iban ubicando en tercer lugar. Lo mismo hicieron el momento ya de las elecciones en la boca de urna, manifestando que en esa misma forma, es decir, ubicando al señor Arauz, ubicando al señor, en este caso Lasso, poniendo en segundo lugar y siempre dejando atrás al doctor Yacu Pérez.
pero cuando ya termina ya en este caso, las elecciones en la tarde, la ingeniera Diana Tamaín, con su justa, digamos, con su justa apreciación en cuanto a las elecciones iba dando, ya puso en el segundo lugar. Pero después hay un cuestionamiento de los otros candidatos y del mismo señor que está afuera, donde manifestaron de que por qué tenían que poner al doctor Yacu Pérez en segundo lugar. Entonces, estos hechos fueron posesionando después de las elecciones, y esto fue demostrado ya con algunas acciones en todas las provincias, principalmente en Guayas, en Manabí, donde prácticamente los hacían como quiera conveniente los hechos de fraude, y ahí no había autoridad, no había la posta, no había quien diga, a ver, aquí las cosas, aquí están haciendo un fraude. Estos hechos no se está diciendo, o sea, están viendo como que fuera una cuestión de que se cayó algo así que asustable, algo inesperado en la vida, de que pronto se saludó o de pronto se coincidió una reunión del Yacu Pérez con el doctor Ángel, en este caso Torres. Entonces, estas cosas nos está diciendo, y eso es en tema de fondo lo que se está, es para dejar con la tranquilidad y se valorice la institucionalidad electoral, es la que tenga que ver, es abriendo las urnas. Solo eso es la que va a dejar con tranquilidad, porque caso contrario los hechos de fraude, no es porque dice Jorge Herrera, no es porque dice el candidato del movimiento Pachacuti como tal, esto es, digamos, el sentimiento de millones de ecuatorianos y ecuatorianos en el Ecuador. Don Jorge, que ya tienen los requisitos esta vez ya para presentarlos al Tribunal Contencioso Electoral tal y como se los ha solicitado, por un lado. ¿Qué va a pasar en caso de que una vez que los jueces electorales del Tribunal Contencioso revisen estos requisitos y no den paso al recurso porque posiblemente no cumple? Estoy especulando. ¿Cuál va a ser la reacción de ustedes? ¿Cuál va a ser la respuesta? ¿Qué va a pasar después de que posiblemente les nieguen este recurso? Si no les dan la razón, ¿qué van a hacer? Bueno, nosotros, al menos yo, como Jorge Herrera, como un ciudadano más, con mi derecho, estoy confiado de que la autoridad, el contencioso electoral, va a abrir las urnas. O sea, es, digamos, la instancia máxima que tiene la oportunidad de salvar, ¿no es cierto?, la democracia, de garantizar la democracia en el Ecuador. No puede quedarse en la duda la democracia, no puede quedarse en la duda, porque si no sería en quién ponemos la cara, como se dice de dicho público. Porque si pensamos una cosa, pensamos acá, o sea, todo mundo en dudas de corrupción, y eso no puede ser así. Hay que cambiar la historia del Ecuador, y esa es la esperanza que tenemos en el contencioso electoral, porque más allá de pensar de reuniones, etcétera, aquí la autoridad, tiene que cumplir la autoridad y que tenga que ver de transparentar los hechos, y no solamente en el tema electoral. Aquí en el Ecuador necesita, en todas las instancias e instituciones públicas, que los funcionarios públicos, servidores públicos, no puedan cumplir intereses particulares, sino en función del bienestar del Estado. ¿Lo van a aceptar el resultado que les dé el Tribunal Contencioso Electoral si no les da paso? Se proclaman definitivamente los resultados y quedan las cosas como están. ¿Ustedes lo van a aceptar democráticamente? ¿Lo van a aceptar? Bueno, le estamos escuchando, don Jorge, no se preocupe. Ya, si no se falla el internet. Bueno, nosotros, como siempre, nuestro accionar no solamente ha sido en las etapas de una coyuntura electoral. En la historia del Ecuador, la CONAIE, la estructura del movimiento indígena, ha sido siempre poniendo por delante una lucha constante buscando el bienestar de todos, los ecuatorianos, ecuatorianas. Mucho más ahora, no se trata esta propuesta solamente de los indígenas ahora. El doctor Yacu Pérez, el Pachacuti, no se debe solamente una cuestión sectarista, tal vez en favor
de llevar, como se dice, sus intenciones a favor de los pueblos, nacionalidades, no más, sino hoy es en mirar en todos los ecuatorianas y ecuatorianos. Nosotros, insisto, estaremos exigiendo hasta el último, como lo estamos haciendo de manera jurídica, también con las acciones que han hecho, movilizaciones pacíficas, acciones que lo siguen haciendo en las provincias. Obviamente tenemos que nosotros dar un informe hacia el pueblo del Ecuador, de manera que la forma y cómo han actuado las autoridades en estos tiempos. Insisto, no pensamos plan B, siempre estamos pensando plan A, entramos a la segunda vuelta, porque esas son, digamos, la voluntad del pueblo. Si abrimos las urnas, efectivamente demostraremos que hecho está de fraude. Además de eso, de las 31 actas que ya hicieron el conteo y que de las 31 actas, de lo que nosotros conocemos, de lo que nos han informado las personas, de los que estaban siendo parte, digamos, haciendo la veeduría de la apertura de las 31 actas, solamente aperturaron 26 actas. No, solamente de 26 actas recuperamos 612 votos. Ese es la muestra para el Ecuador, ese es la muestra de que efectivamente hay fraude. Y no estamos de pronto, insisto, pensando solamente en el tema de una candidatura del doctor Yacu Pérez. Más allá de una persona, que es doctor Yacu Pérez como candidato, hay un proyecto político, hay un contenido programático que tenga que ver en cambiar el accionar político, económico del Ecuador. Entonces, esa es la que vamos a seguir sosteniendo, no es que queda. Y además de eso, la función del movimiento indígena, la CONAIE en este caso, lo están, digamos, trabajando de manera constante en que haya efectivamente, en este caso, el justo derecho a exigir, en este caso, transparencia, no solamente en el tema electoral, sino también en otros temas, la que tenga que ver la garantía económica, la estabilidad económica y sobre todo llamando a la tranquilidad, a la paz de todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Así que la función dirigencial, la CONAIE, una función social y otras organizaciones sociales vamos a seguir exigiendo. Incluso pensando que el mismo doctor Yacu Pérez llegara a la presidencia de la República, las organizaciones no se va a dejar de seguir luchando, no se va a seguir poniendo en este caso los puntos principales para un debate nacional, no se va a dejar de pensar en que va a ser necesario algunas movilizaciones para que efectivamente cumpla los temas, los puntos, la que ha venido proponiendo dentro del programa de gobierno del doctor Yacu Pérez y las listas 18. No sé si tienes más inquietudes, Alexis. No, nada más. Muchísimas gracias entonces a don Jorge Herrera, dirigente político de Pachacuti, por habernos acompañado y por la información que nos proporcionó durante este diálogo. Muchísimas gracias, don Jorge. Muy amable. Buenos días, un gusto. Muchas gracias. A usted muy amable, muchas gracias. 8:11 en Punto Noticias, tiempo de hacer una pequeñísima pausa, les ponemos en contexto y regresamos enseguida para conversar con Daniel González, analista en materia electoral, experto en derecho electoral. No se vaya.